Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Nathan Pincheira, economista jefe de FINSA. La idea de el día de hoy es que conversemos un poco y comentarles lo que el Banco Central comunicó en el último informe de política monetaria. Además, acabamos de terminar la reunión con los equipos técnicos del Banco Central. Por lo tanto, podemos tener una visión algo más completa respecto a lo que se informó digamos, hoy día miércoles en la mañana por parte del propio informe. Creo que indudablemente es relevante comenzar por las proyecciones, por el escenario que el Banco Central hoy día está, con el cual está trabajando y ha hecho correcciones importantes en términos de la estimación de crecimiento para este año y por supuesto también con cierto supuesto detrás, ¿sí? Hacia los próximos. Y creo que es de vital importancia entender de que no solamente hace ajustes relevantes a el rango de crecimiento esperado para 2020, sino además en, valga la redundancia, en ese mismo rango, no quizás para aquellos de ustedes que no están tan habituados a las proyecciones que hace Central, en el IPOM de junio usualmente reduce, ¿no? Porque ya tenemos cifras, ¿no? Se va acercando el fin de año, entonces va reduciendo el rango de su proyección. En esta oportunidad correspondía uno de 75 puntos base. Sin embargo, ante la incertidumbre, ante la volatilidad y ante el desconocimiento, de hecho, de cómo va a evolucionar la situación en términos sanitarios, es que ha ampliado, en vez de reducir, ese rango de proyección. Lo amplió a tal nivel que hoy día se llega a 2 puntos porcentuales y se ubicó entonces en esta ocasión entre menos 7,5 y menos 5,5%. Esto está bastante en línea con el escenario que nosotros desde FINSA hemos esbozado para este año, con una caída proyectada entre 8 y un 6%. Creo que de todas maneras es relevante comentar de que este grado de incertidumbre no solamente va a tener o ha tenido impactos en el tamaño de los ajustes, en el rango de los ajustes, sino también probablemente en la periodicidad de estos. De hecho, acabamos de preguntarles a los equipos técnicos si existe la posibilidad de que veamos ajustes en estas proyecciones más seguidos que solamente una vez al trimestre, como ahora de hecho hemos evidenciado. O sea, recordemos simplemente el escenario que se planteó en marzo y que rápidamente quedó obsoleto porque la magnitud o los impactos de las cuarentenas en la evolución de la actividad económica fueron muchísimo mayores de lo que estimábamos. Como hoy día todavía estamos sujetos a esa discusión. De hecho, estamos ahora en cuarentena la gran o la mayor parte de la región metropolitana, sumado a las comunas más relevantes de la quinta región, otras del país. Se está discutiendo si quizás llegar a niveles algo más extremos en términos de las limitaciones a la movilidad, lo cual se ha determinado como como que podríamos llegar a una especie de hibernación. Hay menos permisos, se puede controlar cuáles son las declaradas industrias críticas o no, etcétera, un montón de situaciones. Bueno, cada una de esas medidas frente a las cuales, digamos, desde el punto de vista económico no tenemos mucha certeza o no tenemos mucha visibilidad para proyectarlas, bueno, tienen impacto de primer orden en las estimaciones para fin de año. Así que estamos bastante sujetos a ese tipo de variaciones, sujetos, por supuesto, también a cómo es la evolución del virus a nivel global, o sea, la actividad económica internacional tiene impactos relevantes también en la nuestra y por supuesto la evolución que en términos sanitarios, en términos digamos, de una cura o ya sea una vacuna, un tratamiento, etcétera, estamos también esperando, ¿no? Si es que tenemos en el corto plazo un tratamiento que permite que los síntomas más graves provocados por el coronavirus, bueno, se aminoren, eso te plantea un escenario totalmente distinto hacia adelante. Por supuesto que una vacuna también lo hace, etcétera, etcétera. Un retraso en aquello también o una agresividad mayor en términos de algunas de las mutaciones que va produciéndose en el virus, por supuesto también te agravan en ese sentido la situación, podría hacer que hubiese rebrotes afuera, ¿no? Digamos las expectativas de recuperación hacia el año 2021 y 2022 sin duda que entonces quedarían algo rezagadas. Historia al respecto hay, ¿no? La gripe española durante 1917 efectivamente tuvo un primer impacto relevante,
pero los impactos en los años siguientes fueron peores aún. Son contextos históricos distintos, avances de las ciencias distintos, por supuesto, pero que, digamos, sin duda también hay que considerar experiencias pasadas en términos de cosas sobre las cuales hoy día tenemos todavía poco conocimiento, ¿no? Que se refiere a los aspectos del virus propiamente tal. En ese sentido, también es relevante entender cierta parte de las medidas que se han aplicado. O sea, si es que tenemos una situación económicamente inédita en términos de la aplicación de cuarentena, etcétera, por lo menos, o sea, en lo personal, cosas que no había vivido antes, ¿no? Y crisis o caídas de la actividad que tampoco habíamos visto, por lo menos en lo reciente. También tenemos reacciones de política que son inéditas y no habíamos visto con anterioridad. O sea, partiendo desde los bancos centrales más importantes que hoy día han aplicado políticas, por ejemplo, los bancos centrales enfocadas a o con montos que superan con creces lo que en un momento ya era bastante inédito durante la crisis subprime. Bueno, a nivel local también ha sido así. Las últimas anunciadas en la última reunión de política monetaria, valga la redundancia, que amplían el espectro en que puede actuar este mecanismo para aumentar las líneas de liquidez que están sujetas a los incrementos de las colocaciones de los bancos, o sea, y eso va a ser muy relevante porque se enfocan principalmente en pymes. Y adicionalmente, algo que estamos, digamos, sujetos a recibir algo más de información, que se refiere a 8.000 millones de dólares dedicados a compra de activos que quizás no hayan sido considerados con anterioridad. Al respecto hay que ser bien claro, y es que ya se habían anunciado algunos programas de compra de activos enfocados en o sobre los cuales hoy día, por la ley orgánica constitucional, el Banco Central puede comprar, ¿no? Y se referían primero a su propia deuda, ¿no? O a los bonos que en algún momento fueron emitidos por el Banco Central, frente a los cuales hoy día queda un stock que bordea o está en torno a los 2.000 millones de dólares, sumado a la posibilidad de comprar bonos bancarios, ¿no? En el mercado secundario. Eso, digamos, estos programas se han aplicado, se han usado, como mencioné anteriormente, por ejemplo, para el caso de los bonos bancarios ya había alcanzado los 8.000 millones de dólares. Se aplica este segundo programa, sin embargo, de forma incompleta se anuncia porque, bueno, hoy día no han cambiado ese set elegible de activos que puede elegir el Banco Central, por lo tanto, en una primera instancia se amplía a 1.500 millones de dólares los montos que puede comprar el Banco Central en los activos que hoy día ya son elegibles. Sin embargo, se destaca en el documento que se agradece a los miembros de la Comisión de Hacienda del Congreso, la Comisión Ampliada, que digamos hoy día estaría trabajando para poder ampliar quizá el rango de activos frente a los cuales puede acceder el Banco Central en sus compras. Y creo que hay que pensar en dos tipos de activos, yo lo acotaría en ese sentido. Lo primero tiene que ver con algo que se ha comentado, se ha discutido durante los últimos meses, no con motivo de financiar directamente al fisco, pero sí con motivos de estabilidad financiera, y me refiero, bueno, a la compra de bonos de tesorería en el mercado secundario. No estamos hablando de ir al mercado primario, que sería directamente un financiamiento del déficit fiscal, cosa que creo que existe un consenso de que hay que evitar migrar a una política como esa. Y eso podría tener algún tipo de avance, particularmente porque hoy día la política monetaria hace bastante en la parte más corta de la curva. Sin embargo, tiene un efecto acotado en la parte más larga. Por lo tanto, si uno quiere actuar en la parte más larga, reduciendo las tasas en ese plazo, reduciendo también al final del día la pendiente de las distintas curvas, cosa que hoy día se hace bastante, digamos, o podría ser bastante deseable, se tiene que actuar en el mercado de activos, en el mercado de bonos, y eso entonces podría dar pie a que las tasas base más largas pudiesen caer. Y el segundo punto se refiere a ampliar como el espectro, ¿no? de estos bonos como del mercado que también se podrían comprar, que se refiere a los bonos
corporativos. Hoy día el Banco Central tiene prohibición de comprar directamente un bono corporativo. Podría de forma indirecta adquirirlo mediante, no sé, la compra de una cartera de algún banco que tenga algún bono corporativo dentro, pero directamente no puede ir y comprar un bono corporativo. Creo yo que lo anterior pudiese ser políticamente un poco más complejo a la hora de negociarlo, porque entonces siempre va a estar la discusión de qué bono corporativo, a qué emisor, ¿no? Y si eso va a tener algún tipo de repercusión en finalmente en el desempeño de o en el desarrollo de un mercado, una industria en particular o digamos algo por el estilo. Van a haber cuestionamientos o podría haber cuestionamientos. Se podría solucionar con una metodología, con un mecanismo lo suficientemente explícito para ver cuáles son los alimentos elegibles, pero bueno, todo eso requiere un trabajo adicional y podría demorar un poco más la situación. Así que vamos a estar a espera de esa discusión. Yo creo que se quería que estuviera listo para este IPOM, pero por ciertas negociaciones, probablemente también por el acuerdo ampliado que se tomó ahora para el tercer paquete de ayuda por parte del Ministerio de Hacienda, pudo haber rezagado, ¿no? O demorado esta discusión, pero creemos que dentro de este mes debería estar andando y vamos a conocer un poco más entonces cuáles serían los activos frente a los cuales el Banco Central tendría acceso. Eso, digamos, hoy día estamos hablando de política monetaria no convencional, pareciera ser que esta es la política monetaria hoy día que se ocupa en el mundo, pero la convencional probablemente tal ya nos dice que la TPM se va a ubicar en su mínimo técnico, que hoy día está en 0,5, eso podría llegar a evaluar en septiembre, pero no creo que va a variar muchísimo de este orden de magnitud. 0,5, 0,25 no te va a hacer mucha diferencia. Pero lo interesante tiene que ver con el mensaje, ¿no? Y se ha dicho explícitamente esto, y no había ocurrido, no tengo historia de que eso hubiese ocurrido de forma tan explícita, incluso durante el último IPOM en que debuta el corredor de política monetaria, que se va a mantener en estos niveles por 24 meses, ¿no? 2 años el horizonte de política monetaria. Eso es clave, eso es fundamental, eso es una señal potentísima al mercado en términos de no solamente el nivel importa, sino además cuánto tiempo te quedas en esos niveles, ¿ya? Así que esa señal es directa, es clara y es bastante relevante en ese sentido. Y eso también va de la mano sobre las presiones inflacionarias que el Banco Central hoy día observa, las cuales ha dicho de muchas maneras que encuentra que son bajas, que podrían llegar a o llevar que la inflación este año finalice con una variación interanual en torno al 2%, eso es bastante más bajo de lo que tenía anteriormente, está por debajo también de nuestra estimación. Nosotros, quizás la principal diferencia que podemos tener ahí tiene que ver con el impacto que nosotros vemos en precios de alimentos. Ahí vemos quizás algo más de inflación que lo que pueda estar viendo el Banco Central. Pero, de todas maneras, y muy importante, porque esto se diferencia bastante a lo que el mercado tiene incorporado, por lo menos dentro de los activos financieros, converge la inflación a final del año 2021, ¿no? O está en franco camino a converger. Y eso es muy importante, ¿no? Porque significa entonces que el Banco Central con estas herramientas planea que la inflación converja, o si es que ese no fuera el caso, con el set de políticas que está aplicando hoy día, va a aplicar las suficientes para que esa situación ocurra. Así que eso me parece que son los mensajes más relevantes hoy día que se han informado en el IPOM. Sin lugar a dudas que uno podría detallar, qué sé yo, el set de proyecciones desde el punto de vista del consumo, de la inversión, etcétera. Podríamos dejar eso para otra oportunidad. Si ustedes quieren conversar al respecto, nos pueden mandar un correo, nos pueden contactar. Recuerden que nuestros canales están disponibles en la página web www.finsa.cl, pueden hablar con sus ejecutivos, etcétera, y podemos sin duda resolver parte de esas dudas si es que llegasen a tenerlas, pero lo que quisimos hacer en esta oportunidad es referirnos quizá a las cosas que no van a salir tanto en medios, que no se van a dar tanto énfasis, pero que hoy día sin duda para los mercados financieros son tremendamente relevantes. Así que eso es lo que quería comentarles. Soy Nathan Pincheira, economista jefe de Finsa. Que tengan un excelente día.